Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y me da mucho gusto saludarlos en este programa sobre el acontecer mundial y sus impactos para México. Nuestro país está teniendo un rol muy importante que desplegar en materia de diplomacia parlamentaria. Ahora estamos presidiendo los trabajos del Parlaméricas, es decir, del Parlamento de las Américas, que tendrá su asamblea plenaria el 4 y el 5 de septiembre en Panamá. El día de hoy analizamos las claves de la diplomacia parlamentaria, la agenda legislativa de tipo hemisférico, la red de mujeres parlamentarias, así como la red parlamentaria de transparencia legislativa. En la segunda parte de este programa, un recuento legislativo de carácter internacional y en nuestro tradicional segmento fronterizo, les vamos a platicar de cómo se trabaja el tema migratorio dentro del Parlamento de las Américas. Acompáñenos. El Foro de Parlamentarios por las Américas es una red independiente de legislaturas nacionales compuesta por los 35 países miembros de la Organización de los Estados Americanos. Desde 2001, tras su fundación en Ottawa, Canadá, en su antigua denominación como Foro Interparlamentario de las Américas, FIPA, ha constituido una comunidad profesional de apoyo para parlamentarios por medio de foros regionales, oportunidades de capacitación, debates continuos y acciones de seguimiento. En septiembre de 2011 operó con el nombre transitorio de FIPA Parlaméricas, hasta que a partir del 10 de marzo de 2012 adoptó su nombre actual, manteniendo el compromiso con el diálogo político cooperativo y con la participación en el sistema interamericano. El Foro de Parlamentarios por las Américas es un espacio para contribuir al desarrollo del diálogo interparlamentario, incrementando el intercambio de experiencias, diálogo y cooperación en temas de interés común para los miembros. Asimismo, busca fortalecer el rol del Poder Legislativo en la promoción y defensa de la democracia y los derechos humanos, promoviendo la armonización de las leyes, además de contribuir al proceso de integración como uno de los instrumentos más apropiados para el desarrollo sostenible. Las delegaciones de parlamentarios que representan a Parlaméricas se reúnen anualmente en una asamblea plenaria, donde discuten temas como educación, salud, energía, medio ambiente, migración, seguridad, participación ciudadana, democracia, igualdad de género, así como la integración y el desarrollo económico y social. Entre los lugares donde el Foro Parlaméricas ha llevado a cabo sus reuniones plenarias están Ottawa, Canadá, Ciudad de México, Valparaíso, Chile, Brasilia, Bogotá, Colombia, Asunción, Paraguay, San José, Costa Rica, Santiago de Chile y Ciudad de Panamá, correspondiéndole nuevamente a esta ser la sede para 2015 con el tema Legislando para la Prosperidad con Equidad. Desde el 2014, México asumió la presidencia del Consejo de Administración del Parlamento de las Américas, el máximo órgano de gobierno del llamado Parlaméricas. Este foro parlamentario, que tiene sede en Ottawa, en Canadá, está presidido por la senadora mexicana Marcela Guerra. Un hecho de importancia porque nos da mayor visibilidad en el ámbito de la diplomacia parlamentaria, este quehacer que acompaña a la diplomacia clásica y tradicional y que teje una serie de relaciones de influencia clave y de formas de interacción con el mundo. La diplomacia parlamentaria es una práctica muy relevante en el país, pero es poco comprendida por los mexicanos. Cuando hablamos de ella, ¿cuáles son las claves de las que debemos mirar? En los últimos años se ha desarrollado esta práctica de la diplomacia parlamentaria por parte especialmente del Senado de la República, porque es una facultad exclusiva del Senado de la República el de evaluar y dar seguimiento a la política exterior de nuestro país. Y en ese tenor, no solo nos enfocamos a estar viendo el día a día o el global de los informes que puede emitir el señor secretario de Relaciones Exteriores y su grupo de funcionarios, etcétera, 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 o igual aprobar los instrumentos internacionales que están completamente conferidos en nuestras facultades, sino ir más allá y establecer una relación importante con distintos parlamentarios en el mundo, especialmente con los que México tiene relación, los países con los que México tiene una gran relación económica, política, social, histórica, cultural. El hecho de que existan ya parlamentos que integren a legisladores de diferentes países
Eso coadyuva primero para el intercambio de experiencias, para el intercambio de los problemas comunes, para el intercambio de situaciones particulares que se viven en cada uno de los parlamentos. Entonces, cuando una de las situaciones por las que los ejecutivos no cambian es porque no se ventilan los problemas. Y si algo tenemos los legisladores es precisamente esa disposición para plantear, para discutir, para ventilar los problemas en los parlamentos de diferente orden, en el Parlaméricas, en el Parlatino, en el Copa, en todos los parlamentos que tienen integrantes de diferentes países regionalmente, como América Latina o como el europeo. La diplomacia parlamentaria también irrumpe en el escenario de las relaciones internacionales y de la política exterior. El hecho de que los congresos y las delegaciones parlamentarias, bajo un sistema de pesos y contrapesos, representen a los gobiernos, pero también a las voces de la oposición, le otorga a este tipo de diplomacia un elemento de pluralidad y legitimidad que no ostenta la diplomacia formal practicada entre gobiernos. No podemos perder de vista que los legisladores, a través de diversas herramientas, pueden influenciar la toma de decisiones y acercar posiciones encontradas para los conflictos bilaterales, regionales e internacionales. En este tipo de parlamentos se van haciendo lo que se llaman las leyes marco, que son sugerencias para los parlamentos que no las tenemos, para que las podamos adoptar y podamos atender problemas que están lastimando mucho a las poblaciones de nuestros países. Conjuntamos el esfuerzo de los legisladores, traemos la idea, traemos la ley marco, la hacemos una ley adaptada a la realidad de México, en este caso, hacemos el planteamiento, como el caso de la ley del derecho a la alimentación, que es una ley que es producto de una ley marco, y estamos consensando desde hace 3 años, pero no hemos podido. Una vez que la tengamos, ya será el Ejecutivo el que tenga la última palabra. Es coadyuvante, pero además es un acompañamiento permanente y a nosotros no solo nos ilustra las realidades de otros países con los cuales tenemos una relación estrecha, o a veces no tenemos una relación estrecha y vamos por ese cauce. Por ejemplo, los países que pertenecen al G20. Nosotros tenemos que ampliar nuestra relación diplomática con ellos. No me refiero a la diplomacia formal que hace el Estado mexicano con otros, sino me refiero desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista de tener un contacto directo con los otros senadores, con los cuales finalmente el G20, tenemos un G20 paralelo también donde los legisladores nos juntamos a dialogar sobre los problemas a los cuales estamos enfrentando. La diplomacia parlamentaria, que practica un acercamiento más directo e informal que la diplomacia clásica y que tiende a romper con sus parámetros más rígidos, se ha convertido en una herramienta clave para intercambiar experiencias sobre problemáticas comunes y aprendizajes de interés compartido. Hoy existe una gama multivariada de foros interparlamentarios. El Centro Gilberto Bosques del Senado de la República advierte que existen más de 100 foros parlamentarios internacionales de tipo formal que asumen objetivos y alcances multivariados. Los hay de carácter regional, multilateral y temáticos. En este tenor también se apuntan las reuniones interparlamentarias, los grupos de amistad y las comisiones parlamentarias mixtas. Del papel muy activo que año tras año ha tenido más el Senado de la República, porque si bien no solo se ha dedicado a analizar la política exterior, a ratificar o no las propuestas del Ejecutivo para representantes en el exterior, también hace una labor súper importante, que es la que acabas de mencionar, de diplomacia parlamentaria. ¿Qué significa esto? Trabaja entre parlamentos de otras partes del mundo y ahí es una tarea muy enriquecedora porque se hace diálogo, se platica sobre problemas en común y sobre soluciones que desde la legislatura, la creación de leyes, pues hacen, ¿no? Nuestra relación con América Latina, con las Américas, con el Caribe,
México es líder, es un líder político y es un referente, y para nosotros mantener ese liderazgo y esa influencia es muy importante a través de los foros de los cuales presidimos, como el caso de Copa, como el caso de Parlaméricas con tu servidora y el caso del Parlatino con Blanca Alcalá. Para nosotros es muy importante ver los intereses de nuestro país, ampliar las redes de influencia y poder seguir intercambiando casos de éxito de otros países con nosotros. Bajo la amplia y diversa gama de la diplomacia parlamentaria surge el Parlaméricas, una organización de interacción legislativa que se compone por las legislaturas nacionales de 35 estados del norte, centro y sur de América, así como de la región del Caribe. Este foro, que vino a reemplazar al Foro Interparlamentario de las Américas, el conocido FIPA, tiene facultades para pronunciarse sobre cuestiones hemisféricas, emitir recomendaciones y resoluciones, así como adoptar acuerdos para el beneficio de sus poblaciones. Parlaméricas viene desde 2001, nada más que en 2001 se llamaba FIPA y fue una creación directamente de la Organización de Estados Americanos, ¿no? Incluía a los parlamentos que eran parte de esta organización. Se creó precisamente para incentivar el diálogo, para que se compartieran experiencias y pues poco a poco se ha ido profesionalizando esta actividad. En 2011 en Canadá se cambió el nombre a lo que ahora conocemos como Parlaméricas, pero no fue solo un cambio de nombre, sino fue también una estructuración a lo que es todo el organismo de parlamentarios. Se adecuó sus reglamentos. Te comento que cuando iniciaron tenían un documento constitutivo que constaba solo de 5 capítulos y ahora con el cambio de nombre lo hicieron a 18 capítulos, incluyeron un código de ética, reforzaron lo de la participación de las mujeres. Parlaméricas es una asociación de países que tiene mucha relación con la Organización de los Estados Americanos, la OEA. La idea es cómo se concretizan acuerdos que pueden realizarse en los diferentes países. De alguna manera, todos estos temas que hoy a nivel mundial están generando inquietud por los cambios que está teniendo el planeta, por ejemplo. El cambio climático es una cuestión central que se está tratando en Parlaméricas. Senadora, usted ha sido presidenta del Parlaméricas durante el último año. Platíquenos un poquito de esta experiencia legislativa. Hemos ampliado la red, empezamos con 30 y ahora somos 35 países pertenecientes a la OEA. Trabajamos muy de cerca y de la mano con la OEA y para nosotros es muy importante porque es un referente, ya ellos tenemos una agenda con ellos y hemos podido establecer y ampliar nuestra red de parlamentarios. Y me refiero no solo al número, sino también a los temas que trabajamos. Por ejemplo, hoy por hoy el tema muy en boga en este siglo XXI y que creo que es en todos los países es el de la transparencia, la rendición de cuentas. Y para nosotros en Parlaméricas, bueno, hemos concretado una hoja de ruta para seguir profundizando en esta parte que es vital para las sociedades. A diferencia de la Copa, que se le conoce como la Confederación Parlamentaria de las Américas, que encuentra su principal financista en Quebec, el Parlaméricas tiene el mayor soporte en Canadá. Ambas organizaciones parlamentarias están presididas por México, aunque hay que decir que los trabajos de encabezamiento de la Copa serán asumidos por México a principios de septiembre del 2015. Sin embargo, esto nos da una oportunidad valiosa a los mexicanos para insertar los temas de interés público que nos preocupan, porque hoy hay que decir que la agenda nacional también es una agenda de carácter regional y global. Parlaméricas aglomera a los parlamentos nacionales de los estados miembros del continente, o sea, solo parlamentos nacionales. En el caso mexicano se crean delegaciones que están en donde está representado el Senado y la Cámara de Diputados.
y en la mayoría de los países es algo similar. Y el caso de COPA no solo agrupa lo que son parlamentos nacionales, sino que también agrupa lo que son organismos parlamentarios y foros parlamentarios regionales. Se da un intercambio tanto con una perspectiva nacional y regional. ¿Cuáles son los temas que está trabajando el Parlaméricas en la agenda hemisférica? Se tocan distintos temas, desde la seguridad alimentaria, por ejemplo, que es un gran tema porque pues muchos de nuestros países, o la mayoría, tenemos a veces insuficiencia alimentaria o la calidad alimentaria para nuestros pueblos. Esa es una. Otra es obviamente la red para la transparencia, obviamente es la igualdad entre los hombres y las mujeres. También es algo de adelanto en la parte económica, sobre todo en los ir profundizando en los temas que tiene que ver con la actividad económica, que pueda proyectos productivos, todo desde el punto de vista competitividad para competitividad. También, claro. Todos esos temas son los que nos importan muchísimo. Países como el nuestro, por ejemplo, hoy desde mi visión, uno de los problemas más graves que padece nuestro país es el problema del hambre. No se difunde. En México no se da a conocer, se dice que tenemos una cruzada contra el hambre, pero no se da a conocer. Pero vamos al Parlatino, por ejemplo, a El Salvador, el año pasado, y en el Parlatino nos dan ejemplos de que sí se puede atender el problema del hambre desde la legislación, si se tiene la voluntad política del Ejecutivo. La agenda legislativa del Parlaméricas es diversa y variada. Temas de paz, de gobernanza y democracia se discuten al calor de los temas económicos, de comercio y de competitividad. Pero en los últimos años ha llamado la atención un asunto de interés para el Parlaméricas: la lucha en contra del terrorismo. Pues hay que recordar que en los últimos 20 años el número de incidentes por actos terroristas se ha incrementado de forma notable y las predicciones señalan que en los próximos años un individuo o cualquier individuo pueda llegar a fabricar un arma de destrucción masiva. ¿El terrorismo es un tema que también se trabaja de manera permanente en Parlaméricas? No, bueno, el terrorismo es un tema, es un tema muy importante en el mundo, no solo es de Parlaméricas, sino es una parte sustancial de las agendas de los países, en la ONU y en todos los foros, exclusivamente, por ejemplo, Sí, un tema de seguridad colectiva. Es un tema global, de seguridad, claro, para los países. Entonces, en México es un tema de seguridad nacional. Y bueno, el terrorismo fue un tema en la pasada, en Ginebra, en la pasada Unión Interparlamentaria, específicamente donde nosotros participamos, y fue un tema también para la redacción de los puntos de urgencia en el mundo. ¿Por qué? Por la proliferación de este tipo de fenómenos que lastiman al mundo y a las personas. Por ejemplo, Boko Haram, grupos como ISIS y otros más, que a través del tiempo se han hecho más grandes y han crecido incluso hasta aritméticamente. Entonces, para nosotros es México, con la tradición que tiene de un país de paz. Porque Estados Unidos se cree el dueño del mundo, no se cree el dueño de América Latina, se cree el dueño del mundo. Y todas las actividades, todas las acciones que ellos hacen, lo hacen a la luz de su seguridad nacional. Ese es el argumento principal. Y si tú revisas las relaciones México-Estados Unidos desde el Porfiriato para acá, por ejemplo, vas a ver que han sido unas relaciones de subordinación de nuestro país a lo que determine Estados Unidos. Entonces, en las interparlamentarias que hemos tenido con Estados Unidos, por ejemplo, el año antepasado fuimos a Washington, se siente esa actitud de no aceptarnos como iguales. Lo primero que tienen que entender los legisladores norteamericanos, que somos
iguales. Ellos son senadores, nosotros somos senadores. Incluso en el tema de las Parlaméricas hay un asunto que se está tratando de manera muy fuerte, el tema que tiene que ver con la violencia en contra de las mujeres parlamentarias. México tiene el interés de posicionar varios temas dentro de la agenda del Parlaméricas. Seguridad, crimen organizado, economía, comercio y migración forman parte de nuestras prioridades al tiempo de ser los temas que conforman la agenda sustantiva México-Estados Unidos. ¿Pueden los legisladores contribuir a la agenda de América del Norte trazada por el Poder Ejecutivo Federal? La respuesta es afirmativa porque la diplomacia parlamentaria se ha convertido en una herramienta coadyuvante de la política exterior mexicana y sí puede llegar a contribuir a la causa de América del Norte. En este rubro se teje un primer reto: cómo construir una relación trilateral de América del Norte y no priorizar los enfoques bilaterales, cómo quitarle peso a la relación Estados Unidos-México y Estados Unidos-Canadá para actuar como un verdadero bloque regional. En el contexto de Parlaméricas, se tiene en sus esquemas, en sus reglamentos de gobernanza, una dinámica que me parece muy favorable precisamente para esto. Se agrupa como por subregiones las temáticas. Se hace en la región de América del Norte, está incluido México, Estados Unidos y Canadá. Después está otra región para el Caribe, para América Central y América del Sur. Entonces, este tipo de mecanismos, tanto Parlaméricas como COPA, que están próximos también a hacer, pues ayuda mucho a que la relación y los asuntos no se agoten a una agenda entre dos o entre tres, sino que se vea con una perspectiva más amplia, ¿no? En el caso de Canadá, obviamente, México con Estados Unidos tenemos un tratado de libre comercio después de 20 años y además estamos discutiendo un nuevo tratado que es el TPP, el Acuerdo de Asociación Transpacífica, con otros países de Asia especialmente y de América, y esto nos va a llevar a potenciar todavía más nuestra relación política y económica también. Entonces es importante la diplomacia parlamentaria porque toda esta pelota va a caer siempre en las canchas legislativas, en la aprobación de los instrumentos internacionales. El tema del Tratado de Libre Comercio es un asunto que me han encargado en todos los estados de la República que he estado, especialmente el capítulo agropecuario. Los mexicanos, los productores pobres de este país están en una condición de desigualdad que obliga, y ya lo planteamos en la interparlamentaria, ya lo planteamos al Ejecutivo de Estados Unidos a través de una carta, ya lo planteamos al Ejecutivo mexicano, ya lo planteamos al Secretario de Relaciones Exteriores, ya lo hicimos puntos de acuerdo aquí en el Senado de la República, que el capítulo agropecuario, especialmente el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio, tiene que revisarse porque el campo mexicano está desapareciendo por las terribles desigualdades en que compite con Estados Unidos. La relación México-Estados Unidos es una relación que se compone de una variedad de temas y que incluyen la participación de varios actores. Se trata de la relación más importante que México sostiene con el mundo, cuya naturaleza compleja y asimétrica no puede esquivar las coyunturas que la trastocan constantemente. Esta relación externa es la que mayores afectaciones tiene para la vida de los mexicanos. Comercio, energía, migración, frontera e inseguridad, todo pasa por las fibras sensibles de Estados Unidos. Dada su intensidad, es la relación que más fácilmente se puede volcar hacia el beneficio o malestar ciudadano. Si lo ponemos desde una perspectiva bilateral México-Estados Unidos, pues sabemos que como los temas y ejes nodales de la agenda han sido pues, tradicionalmente comercio y seguridad. En mayor medida se empezó a tratar el tema de migración y a reconocer como un asunto que necesitaba ponerse énfasis e importancia a raíz de la última reelección del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que si bien ahora no podemos ver ningún resultado concreto,
es un asunto que al menos ya se visibilizó y está ahí pendiente y latente en la agenda de no solo bilateral entre México y Estados Unidos, sino porque el tema migratorio es un tema que pues aqueja todo lo que es América y a muchos países de América Latina. Hoy la migración no solo es de mexicanos a Estados Unidos, la migración es de todo Sudamérica, yo no diría solo de Centroamérica, se concentra más en Centroamérica por ser de los países más pobres del continente, pero la migración es un tema que se le da mucha relevancia en el Parlaméricas por el impacto que está teniendo en materia de desplazados por diferentes problemas en los países que conforman este organismo. Es inaceptable que un mexicano que es detenido en Estados Unidos no se le informe de inmediato a su consulado para que su consulado pueda intervenir en defensa del migrante. Eso es una violación a una norma internacional, a un protocolo internacional. En Estados Unidos viven más de 35 millones, 34 millones de mexicanos y esto para nosotros es muy importante porque son nuestros connacionales que también están buscando, también muchos de ellos, garantizar sus derechos humanos. Tenemos más de 51 consulados, que difícilmente cualquier país permitiría a otro tener 50 consulados. Es la red consular más grande del mundo. Es una red consular más grande del mundo con una serie de funcionarios que trabajan día a día para defender a nuestros connacionales, para dar seguimiento a todas sus demandas, especialmente, por ejemplo, nuestros vecinos, América del Norte, Canadá y Estados Unidos, pues para nosotros es una relación fundamental con la cual hemos desarrollado brazos, tentáculos positivos para profundizar en nuestros intereses, porque finalmente nosotros cuidamos y salvaguardamos los intereses de México en el exterior. Eso es nuestro fin último. Los legisladores, a través de la herramienta de la diplomacia parlamentaria, pueden promover los temas de interés de la política exterior mexicana en sus respectivos foros de diálogo y consulta. La agenda México-Estados Unidos también puede tocarse entre los legisladores que participan en Parlaméricas o en otras instancias legislativas. Sin embargo, debido a la intensidad e importancia de la relación bilateral, existen otros mecanismos de acercamiento entre México y Estados Unidos. El Centro Gilberto Bosques del Senado de la República ha señalado que México y Estados Unidos han realizado 51 reuniones interparlamentarias, seguidas por Canadá, con quien hemos efectuado más de 20 reuniones de trabajo. Nosotros tenemos ya una comunicación ya que va de tiempo con Canadá, donde nos entendemos perfectamente. Igualmente con Estados Unidos, con los temas económicos para nosotros son temas muy paralelos. Imagínense, el NAFTA nos arroja a los dos países números positivos. Tenemos irritantes también dentro del NAFTA, que tenemos irritantes, pues no hay una relación de monedita de oro entre los países, siempre hay irritantes y sobre todo nuestros intereses con Estados Unidos pues siempre van a estar ahí porque nuestra situación geográfica de compartir con ellos una frontera dinámica, pues es muy importante. Entonces, en ese sentido, Parlamérica siempre va a coadyuvar porque Canadá y Estados Unidos son socios estratégicos. El tema de la trata de personas. Son muchas personas las que se ven afectadas por esta situación de esclavitud que se tiene en Estados Unidos, en muchos centros donde prostituyen a mexicanas y a mexicanos también. Entonces, el tema de trata de personas es un asunto pendiente en la agenda. El tema de los niños no acompañados que viajan a Estados Unidos es dramático. ¿Cómo vienes y dejas un niño de 5 años en la frontera? Es un acto inhumano. Pero los norteamericanos no tienen esa concepción hacia los que no son gentes de su país. Parlaméricas, al ser el organismo que agrupa a todos los parlamentarios del continente, tiene una labor súper importante, porque tiene la oportunidad que entre iguales, entre parlamentarios, puedan ahí llegar a un acuerdo entre el mismo Congreso de Estados Unidos, el Senado de Estados Unidos,
para que haya verdaderamente un reconocimiento a esta situación y una atención adecuada que antes que nada garantice y vea por el bien humano, ¿no? Por la calidad humana de las personas. Muchos de los problemas que enfrenta Estados Unidos son asuntos internos de México. El 10% de la población mexicana radica en el país vecino del norte. Los asuntos de remesas, deportaciones y la criminalización de la inmigración son temas que están vinculados directamente con los mexicanos. Además, los asuntos de la militarización de la frontera y de la construcción del muro, ahora que toman mayor revuelo con la precontienda electoral en Estados Unidos, son una afrenta para los mexicanos. En este contexto, no olvidemos que Donald Trump está arriba en las encuestas para conquistar la nominación del Partido Republicano. Por ejemplo, simple y sencillamente en Estados Unidos, pues tú tienes a los republicanos, tienes a los demócratas, y dentro de los republicanos existe no voy a decir un partido, pero le llaman ellos el Tea Party, que es todavía un poco más conservador o mucho más conservador, y que todos sus enunciados y sus postulados pues también afectan muchísimo la visión que tiene y la relación que podemos tener con ellos, porque tienen también incidencia en su propia población. Dentro de la gama variada de foros parlamentarios, el Parlaméricas ha conducido sus trabajos bajo dos ejes temáticos que han guiado sus preocupaciones. Primero, fortalecer la necesidad de incrementar la participación política de las mujeres, un tema de equidad de género y de igualdad, y por el otro lado, habilitar una red de transparencia legislativa que tiene como dos puntos de apoyo el Parlamento abierto con los temas de la transparencia y la rendición de cuentas. Y es que los mexicanos tenemos que estar conscientes y saber qué hacen nuestros congresos, nuestras asambleas legislativas, los temas que manejan, los acuerdos a los que se llegan y cómo es que la toma de decisiones de estos órganos impactan a la vida de los mexicanos. Parlaméricas ahora va a tener la conformación de los legisladores de Parlaméricas de 35 países, América del Norte, América del Sur, América del Centro y el Caribe, y también a través de dos redes, la red de mujeres parlamentarias y la red de parlamentarios por la transparencia. Esos son nuestros dos brazos armados, porque una democracia tiene que fomentar la participación ciudadana y sobre todo la relación que tenemos los legisladores con los ciudadanos a través de manejarnos con transparencia y rindiéndoles cuentas siempre. Este tema de transparencia legislativa sobre todo está relacionado con el Parlamento abierto. El Parlamento abierto es manejarnos todos en una caja de cristal. No solo en cuanto a los recursos materiales, a los recursos económicos, sino también a las decisiones que tomamos. Y por ejemplo, hoy por hoy, bueno, pues este programa que tú tienes a través del canal del Congreso, pues es también una rendición de cuentas del poder informar a la gente por qué hacemos lo que hacemos, qué es lo que buscamos y cómo lo hacemos también, porque cada uno de nuestros actos y de nuestras decisiones pues tiene una trascendencia. Vale la pena recordar que en el marco de la 7ª Cumbre de las Américas, celebrada en Panamá este año, se llevó a cabo un encuentro del Parlaméricas y del Parlamento Latinoamericano, el Parlatino, para analizar el tema de la transparencia legislativa, un asunto que toca y trastoca una variada gama de subtemas como el caso de la normatividad, el acceso a la información, los presupuestos, el desempeño del trabajo de cada legislador, así como los recursos tecnológicos con los que se cuenta para difundir y socializar la labor de los poderes legislativos. En este rubro, el Índice de Transparencia Legislativa del año 2014 señala que México obtuvo una calificación del 37%, un ranking muy bajo, siendo superado por Chile, Perú, Ecuador, Colombia y hasta Guatemala. Creo que la transparencia llegó para quedarse en México después de lo que hemos hecho a nivel de reformas legales, y todos la tenemos que adoptar. Un país que no es transparente es un país que está destinado al subdesarrollo,
está destinado a vivir con impunidad y con la corrupción interminable. Entonces la transparencia es esa luz que ayuda para que un país sea democrático y viva al amparo de la legalidad que se ha dado y que la gente esté contenta porque lo que quiere saber lo conoce incluso sin necesidad de que haga una solicitud, porque los órganos obligados la tendrían que poner en sus portales y ahí el ciudadano que vea y donde tenga dudas, bueno, que pregunte. Es una tarea ya iniciada, afortunadamente, pero es un camino sobre el cual falta también mucha asignatura pendiente. Y hablando concretamente de Parlamérica, se ha creado una red pro transparencia legislativa que precisamente está trabajando en este asunto, en que todos los parlamentos que son miembros pues transparenten sus acciones y tengan este factor que incluya siempre a la sociedad civil, al ciudadano, como actores importantes. Uno de los grandes activos del Parlaméricas es su red de mujeres parlamentarias, mujeres que están trabajando por el empoderamiento de la mujer en materia política y en los asuntos públicos. Yo creo que la transparencia en general es un tema que tenemos que introducir en nuestras agendas de una forma permanente y diaria. Es una práctica que es como que la debemos de hacer como respirar, ¿no? O sea, ya no, o sea, que va de sí, como dicen los franceses, que va de sí y que forme parte de nuestras vidas activas, políticas y sociales. Por ejemplo, en Chile, en días pasados estuvimos inaugurado un gran foro sobre la red de parlamentarios sobre la transparencia, o legisladores por la transparencia. La preside un senador, que es el senador Larraín, en Chile, y donde la entonces legisladora Arely Gómez, colega senadora de la República, ahora procuradora de la República, empezó muy fuerte los trabajos junto con Chile para concretar una agenda para las Américas en cuanto a la transparencia. Entonces establecieron esa red, que hoy por hoy ya está pues muy extensa, ya ha aprendido esa red. Y bueno, pues fuimos a concretar el acuerdo, un memorándum ya de entendimiento para anexar esa red a Parlaméricas. El intercambio de experiencias sobre el tema de equidad de género en el Parlaméricas también tiene lugar. Los parlamentos sensibles al género han surgido en muchos países de las Américas en aras de apoyar los liderazgos de las mujeres y luchar por una mayor representatividad política. Las mujeres constituyen más del 50% de la población mundial y deben atestiguar una presencia equivalente a su peso demográfico en la toma de decisiones, pero también en otros rubros, para incrementar nuestra talla como empresarias, diplomáticas, deportistas, científicas y comunicadoras. Bueno, en realidad ya pasamos del término de la equidad a la igualdad. Buscamos cristalizar la igualdad a través no solo de las leyes, sino la práctica diaria, y creemos que ilustrar a las mujeres que piensan, por ejemplo, en la vida parlamentaria es una de nuestras tareas, el de sensibilizarlas a la visión de género, y sobre todo el de poder palomear, como decimos, los indicadores que tienen que ver con la igualdad, todas las acciones que hacen los países o que hacemos para buscar concretar la igualdad entre los hombres y las mujeres. Por ejemplo, aquí en México ya tenemos los grandes brazos armados, tenemos la ley para la igualdad entre los hombres y las mujeres. La reforma político-electoral. La reforma político-electoral, que es además de orden constitucional y que nos da la paridad para las candidaturas, sobre todo en la parte legislativa. Y creo que eso es un gran paso porque ubica, en ese indicador ya nos ubica como país en los primeros números, sin duda, en América Latina. Las cifras que tenemos ahorita, por ejemplo, la Unión Interparlamentaria, que agrupa 188 países, nos dice que en donde mayor representación tienen las mujeres en los parlamentos es en los países nórdicos, que cuentan con 42% de representación de las mujeres. Y aquí en lo que es América tenemos entre 20 y 25% de representación. Entonces está subrepresentada la mujer en los parlamentos. Y otro asunto que también está trabajando mucho la presidencia mexicana de Parlaméricas es la inclusión de la sociedad civil.
y otros organismos especializados. En palabras textuales de ellos, reconocen a la sociedad civil, a los ciudadanos como agentes contralores de la dinámica gubernamental y de la legislación. Parlamérica sostiene un encuentro anual de mujeres parlamentarias con el objetivo de intercambiar experiencias y conocimientos sobre la perspectiva de género. Asimismo, cuenta con un grupo de mujeres parlamentarias que conducen un trabajo permanente a propósito de buscar vías para ampliar la participación de las mujeres en los partidos políticos y en la vida pública. En este rubro, el modelo mexicano puede abrir algunas brechas con la reciente reforma político-electoral. Las cuotas de género y otras acciones afirmativas promovidas por la inclusión del principio de paridad que pueden ser ejemplo para otras legislaciones en América Latina. En Parlaméricas se está vigorizando mucho el trabajo. Hay que destacar que el asunto de la participación política de la mujer en lo que es, sobre todo en los parlamentos, ha sido un tema, y yo podría decir que hasta una bandera que ha tomado como propia la actual presidencia mexicana en Parlaméricas. Prueba de ello es el año pasado se hizo aquí una reunión de parlamentarias mujeres, en donde se vio la reciente propuesta de ley de México que ponía 50% de las candidaturas para hombres y 50% de las candidaturas para mujeres, y también el asunto de que tanto titular como suplente fuesen del mismo género. La diplomacia parlamentaria ha probado ser un instrumento eficaz para acercar posiciones y destrabar ciertos conflictos. Por ejemplo, las tensiones entre India y Pakistán, dos acérrimos enemigos, se han relajado debido al diálogo interparlamentario en algunas ocasiones. Por otro lado, tenemos también el ejemplo de China y de Japón, que ahora están disputando un conjunto de islas y en donde la intermediación legislativa ha sido una divisa importante. Y es que la diplomacia parlamentaria sí sirve y debe de servir como una herramienta adicional a la política exterior de México. Ambas tienen como común denominador tener que beneficiar al ciudadano. ¿Cuál será el sello que México quiere dejar impreso bajo la presidencia del Parlaméricas? Bueno, el de aumentar nuestra influencia, primero como Parlaméricas, el que el foro sea un foro y una red de parlamentarios de las Américas y para las Américas, que sea una activa, que esté muy vigente y que sea muy moderna, que toque los temas y los problemas que son verdaderos y que poder traducir esa realidad, no solo la latinoamericana, sino la realidad de las Américas, especialmente en el de poder superar los problemas como el de la pobreza, ¿no? Es un problema, es una constante en muchos de los países del Cono Sur, y eso a nosotros nos aflige, y queremos que a través de la participación de los legisladores, que son los que tienen voz para todo su electorado, es decir, nosotros somos la voz de los que no la tienen, pues podamos tener una mejor sociedad y un mejor país, ¿no? Vayamos a ver ahora esta cápsula que nos habla sobre el asunto migratorio, cómo se maneja dentro del Parlaméricas. Las Américas lleva consigo una preocupación constante y mayúscula, abordar la problemática de la inmigración y la movilidad humana. Por ello, organismos regionales y multilaterales, así como foros interparlamentarios y temáticos, buscan avanzar la agenda migratoria para beneficio del ciudadano. Hay muchos temas que giran alrededor de esta problemática. La inmigración legal y ordenada, que contrasta con la inmigración ilegal, cuyo impulso principal es el sueño americano, la divisa que se ha convertido en parte inherente de la cultura latinoamericana y caribeña. Asimismo, el flujo de remesas, crimen organizado, trata de personas, deportaciones y discriminación son las divisas que se tejen alrededor de esta problemática que punza en Estados Unidos, pero también en la mayoría de los países latinoamericanos.
el Parlamento de las Américas se ha mostrado sensible frente a la problemática migratoria. De acuerdo al grupo de mujeres parlamentarias de Parlaméricas, este tema ha llamado la atención. Destaca su interés por el delito de la trata de personas y las mujeres que padecen más este flagelo, que sirve para la explotación sexual y trabajo forzoso que tanto preocupa a la comunidad internacional. Según la Organización Mundial del Trabajo, la trata de personas genera todos los años 12.000 millones de euros en ganancias para el crimen organizado en América Latina y el Caribe. Iniciemos con nuestro tradicional bloque legislativo para comentar sobre las actividades internacionales que tuvieran lugar en el Congreso de la Unión. Y esto fue lo que sucedió en la Comisión Permanente. Uno de ellos exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a remitir un informe de los temas abordados y los acuerdos alcanzados en la sexta reunión de ministros de Finanzas de la Alianza del Pacífico. Asimismo, una petición al Ejecutivo Federal a fortalecer las relaciones entre la República de Azerbaiyán y México con el objetivo de enriquecer la relación de amistad entre ambas naciones. La Comisión Permanente condenó enérgicamente el ataque extremista perpetrado en la localidad de Duma, al norte de Cisjordania, por el que perdió la vida un bebé palestino y su padre, y extendió sus condolencias a los familiares de los fallecidos y se unió al clamor de justicia para las víctimas. El Pleno de la Comisión Permanente hizo un amplio reconocimiento al Plan de Acción Integral Conjunto alcanzado entre la República Islámica de Irán con Alemania, Francia, Reino Unido, China, Rusia y Estados Unidos. Senadores y diputados saludaron las conversaciones que llevan a cabo el Gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, en La Habana, Cuba, para la construcción de una paz estable y duradera. La Comisión Permanente se congratuló por la exitosa celebración de la 10ª Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico, en la que México transfirió la presidencia pro tempore a la República de Perú para el periodo 2015-2016. Se avaló exhortar a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal a promover el contenido y los alcances del Tratado de Marrakech entre la población y las autoridades a su cargo. Y como siempre les pido que nos acompañen a realizar nuestro tradicional recorrido informativo por los 5 continentes del mundo. El Banco Popular de China tuvo que recortar los tipos de interés de los préstamos y de los depósitos hasta 25%. El Banco Central redujo en medio punto el coeficiente de reserva de capital a los bancos que operan en el país para inyectar liquidez en el sector financiero. Estas acciones buscan tranquilizar a las economías mundiales que en general han registrado pérdidas. El presidente de Guatemala negó que vaya a renunciar, pese a que la Comisión Investigadora Internacional CICIG señaló el pasado viernes al mandatario como el presunto líder de una mafia aduanera. Por este caso, fue arrestada la ex vicepresidenta Roxana Baldetti. La comisión solicitó a la Corte Suprema un antejuicio para poder proceder en su contra. Otto Pérez Molina ha negado estas acusaciones. François Hollande y Angela Merkel pidieron una respuesta unificada ante la crisis migratoria que se vive en diversos países de Europa. Ambos mandatarios se reunieron en Berlín para tratar y coordinar el tema ante la mayor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial. Corea del Norte y Corea del Sur alcanzaron un acuerdo a primera hora del martes tras más de 2 días de negociaciones para poner fin a una disputa que provocó un fuego cruzado y elevó a máximos recientes las tensiones en la dividida península. Llegamos al fin de Vértice Internacional. Soy Rina Musali. Como siempre les recuerdo que este programa se transmite todos los martes a las 9 de la noche y en retransmisión los jueves a las 7 de la mañana y los sábados a las 20 horas. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.